Hola, cordial saludo para todos. Este es el Ministerio Promesa de Vida en Cristo Jesús para las Naciones y nosotros sus pastores regentes Guillermo y María del Pilar. Hola esposa, ¿cómo estás? Buenas a todos, bendiciones. Hoy es el día del reposo y queremos unirnos en espíritu y en verdad con todos y cada uno de ustedes, declarando que la palabra del Señor es viva, es eficaz, es penetrante, es cortante, dice ella, más que una espada de doble filo, y dice que penetra hasta lo más íntimo de nuestro ser, hasta los tuétanos, hasta las coyunturas, y discierne los pensamientos y aún hasta las intenciones de nuestro corazón. En nuestro servicio presencial de la semana antepasada estuvimos trabajando con toda la congregación el tema de la vivencia, de vivir en el Espíritu. ¿Cómo es que debemos nosotros los cristianos trascender de una vida carnal, de una vida puramente terrenal, a la vida del Espíritu? Y vamos a jalar nuevamente de ese hilo que empezamos a hilvanar nuestro servicio presencial, y traemos algo verdaderamente que ha estado en la palabra del Señor siempre, y que los cristianos por alguna razón de descuido no se han dado cuenta de todo el tesoro que vemos allí. Nos preocupamos cómo agradar a Dios, nos preocupamos cómo subir al cielo, nos preocupamos de tantas cosas, pero el Señor dejó todo escrito, todas las instrucciones andan ahí plasmadas, y nosotros leemos rápido, leemos sin atención, leemos de una forma tal vez acomodaticia, valga la palabra, pero lo cierto es que nos estamos perdiendo de las bendiciones allí contenidas en razón a eso que estoy diciendo anteriormente. Vamos a tratar un tema hoy de lo que es esa vivencia en el Espíritu, cómo es que nosotros logramos real, auténtica, genuinamente alcanzar esas preciosas y maravillosas promesas que Dios nos hace por medio de su Hijo, y que fueron plasmadas en el Sagrado Libro para que esté al alcance de todas las personas que amamos al Señor. Tienes la palabra entonces. Bueno, vamos a orar, vamos a pedirle en acuerdo con el Espíritu Santo que nos guíe, que nos enseñe, que nos recuerde, que nos redarguya de errores, que podamos crecer en el Espíritu, que podamos permanecer y que podamos realmente dar un testimonio de la vida de Cristo en nosotros. Y vamos a escudriñar la palabra. Yo declaro que la palabra es vida y es espíritu, y nos unimos a la palabra de Jesús, a sus palabras, a la palabra escrita que nos trae transformación, que transforma realmente nuestro corazón. Y yo declaro que tenemos un corazón dispuesto, que es buena tierra para que pueda ser alineado con el Espíritu Santo. Amén. 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 Entonces recordábamos que la vida es la manifestación del Espíritu. O sea, hoy vamos a escudriñar lo que es la vida con mayúscula, o sea, la vida de Dios. Entonces dice que la vida es una manifestación del Espíritu, que el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu, ¿sí? Sino que su fuente de vida es el alma, ¿sí? Su propia voluntad. No acepta las cosas del Espíritu. Caminar y vivir en el Espíritu no se procesa en la cabeza, se procesa en el corazón. De acuerdo. ¿Sí? Entonces, vamos todos en ese proceso de crecimiento espiritual para que podamos permanecer en el Espíritu, permanecer en la vida de Dios. Entonces, la clave entonces es permanecer en la vida de Dios, viviendo en el Espíritu. Así es.
Entonces las cosas del Espíritu se disciernen espiritualmente. Amén. Entonces, veíamos también, recordando en 2 Corintios 4:16, Pablo nos decía, por tanto no desmayemos, más bien, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, está siendo renovado día a día. Entonces, Amén. es una renovación en nuestro ser interior por el Espíritu Santo. Entonces, vamos a escudriñar esa vida, ese proceso que vamos a recordar cómo hemos podido nosotros llegar a alcanzar y recibir esa manifestación de la vida de Dios. Y recordábamos que no hay opción sino que ir a la cruz, o sea, no podemos evadir la muerte para poder Comenzamos recibir. en la cruz. Exacto. Entonces, el objetivo de Dios no es dejarnos muertos en la cruz, porque ¿a qué vamos a la cruz? A morir a esa vida almática, a morir a nuestra carne, a los deseos que nos apartan de la vida, ¿sí? A lo que no es vida, realmente a lo que no nos genera crecimiento. Pero la idea es ir a la cruz a morir, no hay opción, no hay otro camino, ¿sí? Para recibir la vida de Dios. Pero no es el objetivo quedarnos ahí muertos, sino que nos levantemos a una vida que imparta vida. Entonces hoy vamos a escudriñar eso. ¿Cómo nosotros podemos levantarnos y aumentar esa vida o permanecer en esa vida para impartir vida? ¿Sí? Habíamos hablado justamente en ese servicio y de pronto llamó algo de atención, nuestra atención, y era la expresión que utilizábamos, que Dios lo que quiere en nosotros es que muramos. Y no es que muramos a esta carne, a esto, no. Por supuesto, el Señor nos dio un tiempo de vida. Dice que para algunas personas serían 70 años, que para los más robustos 80. Pero no estamos hablando de esa vida. Exactamente. Estamos hablando de la vida de Dios. Amén. Que recibimos a través de ir a la cruz y lo que manifestó Cristo en la cruz, que fue darnos vida. Entonces hay un depósito de vida en nosotros que debe ir creciendo, un depósito de vida de Dios, ¿sí? Entonces, esto estábamos recordando que fue lo que concluimos de que no tenemos opción para recibir la vida, tenemos que ir a la cruz y morir a eso que nos aparta. A nuestra carnalidad, sí. A nuestra vida terrenal, a nuestra forma de pensar almática. Sí. Entonces hoy vamos a ver cómo recibimos esa vida, y vamos a revisar Juan 10:10. Sí, está hablando Jesús, y voy a mirar la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: el propósito del ladrón es robar y matar, destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. ¿Cómo dice la versión que tú tienes? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bueno, entonces esa vida de la que está hablando Jesús es la que se llama Zoe, o sea que es la vida de Dios, ¿sí? No es la vida del ser humano, no es la vida del alma, sino es la vida que se recibe de Dios directamente. Entonces está diciendo Jesús que hay un ladrón que viene a robarnos, a matarnos y a destruirnos, pero que Él viene a darnos una vida plena y abundante, dice esta versión. Esta palabra vida está con B mayúscula, en el entendido que es la vida de Dios la que nosotros debemos aspirar, debemos anhelar. Entonces, aquí Jesús nos está planteando tres cosas que nos quitan la vida. O sea, un ladrón que viene a robarnos lo que Él ya nos dio. Entonces,
¿Qué nos roba ese ladrón? La salud, puede ser, ¿sí? Una de las cosas. Nos roba la paz. O sea, todo lo que no es vida y que nos trae en nuestro corazón esa frustración o esa debilidad es lo que él viene a robarnos. Viene a robarnos la comunión. Así es. O sea, viene a robarnos la identidad y sobre todo lo que más le gusta es robarse las semillas, o sea, lo que Dios ha sembrado. De acuerdo. Entonces, recordemos lo que dice tercera de Juan 1:2. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. O sea, es un deseo de Dios que nosotros tengamos salud, porque la vida es salud, esa vida Amén. nos vivifica nuestro ser. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Trae temor a nuestro corazón, trae ese miedo a morir, que se supone que lo contrario a la vida es atraer hacia nosotros lo que es muerte, ¿sí? Lo que es enfermedad o lo que nos desgasta, lo que nos quita la paz, lo que nos quita el sueño. Entonces, lo que causa problemas, lo que causa desazón, aquellas cosas que no podemos resolver. Y el Señor Jesús nos dice, no se turbe vuestro corazón, ni temed. O sea, Él sabe que tenemos ese tipo de situaciones que nosotros debemos enfrentar, ¿sí? Veíamos también que el sufrimiento tiene un propósito, veíamos también en las entregas pasadas, que en el sufrimiento hay un propósito y siempre el propósito es que haya más gloria en nosotros, que haya más vida, perfeccionarnos. Entonces, ¿qué más nos puede robar el enemigo? ¿Qué es lo que nos está diciendo Jesús? Él viene a robar, ¿sí? ¿Qué quiere hacer también? Matarnos. ¿Qué es lo que mata en nosotros? Por ejemplo, quiere matar, por ejemplo, la esperanza, ¿sí? Sí. Cuando ya no tenemos esperanza, mata nuestros sueños, acaba con los sueños, acaba con las visiones. O sea, Él quiere matar en nuestro corazón todo lo que el Señor ha sembrado de vida, que es soñar, mirar más adelante, las visiones que nos ha dado, los sueños, el gozo, o sea, quitar de nuestro corazón el gozo. Así ¿sí? es, sí. Esto es muy interesante, esta versión que hemos leído que dice que el ladrón no viene sino para. Sino para. Exclusivamente su objetivo primordial, su objetivo principal, su consigna, si lo quiere usted mencionar así, es hurtar, matar y destruir. Tres elementos fundamentales que estamos recordamos a David cuando él le hablaba a su alma, ¿no? Recuerdo. Sí. Cuando su alma estaba muy mal, muy deprimida, muy angustiada, le decía, no olvides. O sea, él quiere matar también nuestros pensamientos, que nos olvidemos de lo que Dios ha hecho. Sí. Dice, no olvides, alma mía, ninguno de los beneficios. Amén. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que te alimenta. Él es el que te rejuvenece, te fortalece. O sea, Él mismo hablándole a su alma que estaba completamente desalineada. Abatida. Sí, ¿verdad? Y a destruir. ¿Qué quiere destruir? Quiere destruir la familia, quiere destruir nuestros pensamientos, quiere destruir nuestra esperanza, nuestros planes, la vida espiritual, o sea, que nosotros ya no tengamos ningún tipo de comunión con Dios, viene a destruir la unidad que tenemos con Él. Entonces, es lo contrario de lo que está diciendo Jesús. Yo quiero darles una vida plena, una vida parafraseando, abundante. podríamos decir allí mismo, en cambio yo, en contra de eso que viene a ser el demonio, yo he venido para, en lugar de todo ese plan destructivo,
que trae Satanás en contra del ser humano, en contra de los hijos de Dios, por supuesto, es darnos vida, dice el Señor, y de esta vida, que es la vida de Él, de lo que estamos hablando justamente hoy, dárnosla en abundancia. Sí. Entonces dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Amén. En el versículo 17 dice, el Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá Jesús? Y lo que dice él mismo en Lucas 19:10, Jesús dice Lucas, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, ¿qué fue lo que perdimos? Lo que está diciendo Jesús. ¿Cómo lo perdimos? Porque el enemigo nos robó, nos destruyó, lo que acabamos de decir. Viene entonces nos oprimió, o sea, lo que Jesús realmente vio cuando caminó como hijo de hombre y vino a libertar a los oprimidos por el diablo, o sea, la enfermedad, los endemoniados, los que estaban siendo oprimidos por el Imperio Romano, o sea, él vino a recuperar esa vida en ellos que estaba disminuida porque mucha enfermedad, mucha oscuridad, mucha tiniebla. Así es. Entonces dice Lucas 19:10, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que había perdido. Antes de que pases allí, en este mismo Juan 10:17 dice, yo pongo mi vida. Mi soy, exactamente. La vida de abundancia, la vida del Espíritu de Dios es la que Él viene a entregarnos a cambio de todo lo que el enemigo ha venido a... Entonces vimos que el enemigo no quiere hacer esto y nos roba, nos destruye, nos amedrenta, en el alma, nos asusta. Sí, en el cuerpo y en el espíritu. Amén. Entonces, ¿dónde es la vida abundante? ¿Dónde quiere recuperar Dios? ¿Dónde nos quiere impartir la vida? En nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu. ¿Sí? Sí. Entonces, el griego zoe, que es el 2022, dice que es vida como la que tiene Dios en sí mismo. Entonces no estamos hablando de la vida del hombre, la vida humana, sino de la vida como la que tiene Dios en sí mismo y que Él dio al Hijo encarnado para que tuviera vida en sí mismo. Amén. ¿Sí? Amén. Entonces, el Padre, ¿sí? Le dio vida al Hijo, o sea, ellos dos son la vida realmente. Amén. Pero como hijo de hombre, también le dio ese suministro de esa naturaleza divina, digámoslo así. Así porque él también era Dios como hijo de hombre, pero también era hombre o humano como hijo. Claro, ¿sí? Y le da la capacidad, dice Juan 10:17, verso que estamos mirando, de ponerla y de volverla a tomar. Esto es maravilloso, esto debemos entender qué es lo que Dios está diciéndonos acá. No fue el diablo que lo mató, no hay triunfo en el diablo con la muerte del Señor Jesucristo. Él la pone y la vuelve a tomar. Él estaba seguro de que había un plan maravilloso de parte de Dios que necesitaba precisamente que el cuerpo carnal muriera para que Él pudiera ser glorificado. Entonces, si quieres, búscame, ahora volvemos a Juan 10, Juan 5:26. Juan, el apóstol Juan, habla de la vida, de esta vida de Dios, de este soy, de una manera. El que más habla de la vida es el apóstol Juan. Entonces, miremos Juan 5:26, ¿qué dice? Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo.
de la misma vida de Dios la tiene el Padre. Entonces, y la tiene el Hijo. Tenemos que aclarar algo. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos ciertas cosas que son de Dios, ¿sí? Sí. Pero nunca tenemos vida en nosotros mismos. O sea, eso hay que aclararlo. El hombre, así sea hijo de Dios, nosotros no tenemos vida en nosotros mismos. No es autónomo nuestra vida. No tenemos vida. O sea, ¿qué quiere decir vida en sí mismo? Él es la vida. Nadie puede matar la vida. O sea, nosotros no tenemos vida en sí mismo, tenemos vida en Cristo. Amén. ¿Sí? En Amén. el Hijo. Como dice Juan, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Amén. Entonces ahora sí leo otra vez Juan 10, 17 y 18. ¿Juan qué? Juan 10, 17 y 18 lo voy leyendo en la NTV y tú buscas la otra versión. Dice, el Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Amén. ¿Sí? Amén. Pues tengo la autoridad para entregarla. O sea, el Padre le dio autoridad al Hijo, le dijo, sí, tengo autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Amén. Amén. Como dice ahí. Esta versión, que es la Reina Valera del 60, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Está diciendo el Señor Jesús aquí, yo la pongo voluntariamente, es mi potestad ponerla y volverla a tomar. 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces es tremendo lo que está declarando Jesús. Así es. En este mandato del Padre. O sea, es una orden que dio el Padre. Y no solo orden, le dio la autoridad al Hijo para ponerla y volverla a tomar. Es de suyo, le pertenece a Él y Él decide ponerla. Entonces, Hebreos 2, 14 y 15 dice, busca eso. Así que, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esta manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Entonces miren lo que está diciendo acá. Solo podía morir como ser humano. ¿Por qué? Porque Él siempre ha existido, Él es la vida, Él no puede morir, Él es Dios. Él es Dios. Pero como ser humano se hizo como nosotros, como dice acá. Para cumplir su plan. Se hizo carne y sangre, porque la carne y sangre sí muere. Amén. Para poder poner esa vida, ¿sí? Y retomarla. Entonces, dice esta versión, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, sí, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, es importante que está hablando los que vivían esclavizados. Está hablando en pasado, ¿sí? Porque Él ya venció a la muerte. Amén. Entonces nosotros cuando tenemos a morir estamos volviendo a este punto, volviendo a devolvernos en una verdad que debe ser tan real para nosotros, que es que la muerte no existe, porque estamos
hemos recibido la vida que no se acaba, la vida que es eterna, la vida que que se ha manifestado en nosotros a través de Cristo. Entonces, cuando tememos por las enfermedades, por lo que escuchamos otra vez, eso es algo que el enemigo hace, vuelve, ¿no? Vuelve con lo mismo, con las plagas, con los virus, para que el hombre pierda la fe, para que el hombre pierda la verdad de que esto es cierto. O sea, esto es una realidad, este versículo, esto que nos está hablando Hebreos, es una realidad que no se puede perder en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro espíritu. Que nosotros ya no tenemos que temer a morir, ¿sí? De acuerdo. Porque Él dice, quebrantó el poder del enemigo, le quitó la autoridad sobre la muerte. ¿Verdad? Entonces, ¿qué dice Juan? Primera de Juan 1:2. Vuelvo e insisto que Juan habla de la vida de Dios. Estamos hablando de la vida del hombre. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y damos testimonio. Obviamente, ellos vieron a Jesús resucitado. Juan vio a Jesús que la muerte no pudo retenerlo, ¿sí? Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba ante el Padre y nos fue manifestada. ¿Quién manifestó la vida eterna? Jesucristo. Jesús. Y aquí está hablando Juan de ese testimonio. ¿Cómo dice esa versión? Amén. Repíteme la cita. Primera de Juan 1:2. Entonces, ¿qué está diciendo Juan? Que la resurrección, claro, ellos fueron testigos de la resurrección de Cristo, pero nuestra fe es que la vida se nos manifestó. ¿Qué estamos dando? ¿Qué testimonio damos nosotros? Que la vida fue manifestada en nosotros, que Él se ha manifestado en nosotros, y no solo una vida, sino una vida abundante, ¿sí? Que es lo que Él nos está declarando, que es lo que vino a hacer. Entonces, recordemos un poquito el huerto y el árbol de la vida. ¿Qué pasó con ese árbol? O sea, Adán perdió, acuérdese que Jesús, en la palabra dice que Él vino a recuperar lo que se había perdido. ¿Qué perdió Adán? La vida eterna. Él no iba a morir, él no fue creado para morir. La muerte no existía, ¿sí? La muerte entró al hombre por el pecado. Entonces, él simplemente debía comer del árbol de la vida, ¿sí? Estaba dispuesto para él. Porque para él, cuando Dios le hablaba de la muerte, para él eso era algo no conocido, o sea, algo que no existía, ¿sí? Entonces, él tomó fue el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, ahí fue cuando nuestro cuerpo, al recibir, ¿sí? Esa tiniebla entró en él y ese pecado hizo que la muerte fuera manifiesta, cuando la muerte no existía. Entonces, Juan vuelve y nos explica en Juan 3:19. Juan 3:19. Buscar en esta versión. Dice Juan 3:19. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Así está en esta versión. Esta dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas.
Entonces, ¿qué hemos perdido? ¿Qué nos roba también el enemigo? La luz. O sea, quedamos en tinieblas, en ignorancia, sin entendimiento, sin discernimiento. ¿Qué es lo que hemos perdido? ¿Sí? Pero está hablando de las acciones que no van a la luz porque aman más las tinieblas. Entonces, como dice Juan, en él estaba la vida y la luz, y la vida era la luz. Entonces, la vida manifiesta de Cristo nos trae esa revelación, nos trae el entendimiento, nos trae el discernimiento, y no tenemos por qué nosotros sentirnos perdidos, como dice, o sea, sin rumbo, sin propósito, ¿sí? Entonces, Romanos 5, 10, 12, Pablo nos dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, era lo que veíamos que pasó ahí en el... Sí, la muerte entró, no tenía ni siquiera cómo manifestarse. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces la vida se perdió a causa del pecado. ¿Qué se perdió? La vida, porque entró la muerte, como decíamos. Sí, dice esta versión, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres cuando todos estos hombres pecaron. Entonces vámonos a Romanos 5, 18. Eso fue lo que perdimos, la vida. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Es de la que... Entonces, ¿qué fue lo que recuperamos? La vida Zoe. ¿Qué fue lo que recuperamos? La vida. O sea, sí vamos a morir y este cuerpo va a ser, pero vamos a resucitar. O sea, no vamos a morir dos veces, solo una vez en esta naturaleza, pero para vida. Pero desde ya hemos recibido esa vida de Cristo, esa resurrección. Amén. Entonces, ¿qué se perdió? La vida, a causa del pecado, por la desobediencia. Recuerden que el aguijón de la muerte, dice Pablo, es el pecado. Amén. ¿Sí? Amén, amén. Entonces, Romanos 5, 18 dice que Él nos justificó, digamos, recibimos la justificación de vida. ¿Qué quiere decir eso? Que había una sentencia de muerte. Sí. No como hacen ahora, bueno, sentencia a muerte por el pecado. Pero ahora hay una justificación, que quiere decir que ya no hay sentencia. ¿Sí? Sino que hay una justificación para recibir por gracia esa vida, ¿sí? Ese beneficio por medio de la fe. Por medio de la fe. Justificación de vida. Entonces nos devolvió la vida que se había perdido. Pero nosotros en este punto, en nuestra vida cristiana, digámoslo así, en nuestro caminar, en estas verdades que hemos recibido, en esta vida que hemos recibido, muchas veces nos apartamos de la vida y nos apartamos de la luz. ¿Y cuándo es que eso se manifiesta? Cuando nosotros manifestamos la muerte. ¿Sí? Claro. ¿De qué manera manifestamos la muerte? A través de nuestras palabras, a través de nuestras actitudes, nuestra incredulidad, a través del miedo, a través de, ¿qué más? De alejarnos al no congregarnos, nos debilitamos. La verdad, muchas veces nos alejamos de la misma vida y manifestamos en la muerte. Así. Y de la luz, entonces manifestamos ignorancia. O sea, es un proceso que tenemos que ir, y hoy el Espíritu Santo nos está recordando que es una decisión nuestra, mantenernos en esa vida y mantenernos en la luz. O sea, ya el suministro de vida está, Él ya dio el suministro de vida.
pero nosotros decidimos si permanecemos en esa vida o nos alejamos, De acuerdo. si permanecemos en el espíritu o permanecemos más bien en nuestra alma o en nuestro mismo cuerpo, porque a veces le hacemos más caso al cuerpo que a la alma, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces, es una realidad que hoy nos plantea el Señor. Bueno, ya sabemos que tenemos que vivir en el espíritu, pero la verdad no vivimos todo el tiempo en el espíritu. O sea, la verdad no me venga a decir alguien que no es que yo todos los años, los días y las horas vivo en el espíritu. Claro. Nunca me salgo de ahí. No, nosotros tenemos que ser conscientes que tenemos que analizar si estamos en esa vida, si estamos permaneciendo en la vida de Dios que ya fue suministrada a nosotros, o permanecemos en la luz. La meta es permanecer. La palabra clave en todo esto es permanecer. Muchas veces nosotros nos invitamos cuando vamos a hacer una intercesión, por ejemplo, decimos vamos a hacer una intercesión en el espíritu, y es bueno, por supuesto, hacerlo, entramos, pero también nos salimos. Pero la idea y el propósito de Dios es que nosotros permanezcamos en esta vida Zoe, esta vida del espíritu, esta vida de Dios. Dice 1 Corintios 15, 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, esto es lo que es nuestra fe realmente. Todos en Cristo somos vivificados. Entonces vamos a mirar, vivificados del griego es la 22-26 y se traduce como zoopoleo. Vivificado quiere decir revitalizar, dar vida, vivificante, cosa viva, ser viviente, vivir. Entonces, eso todo es lo que estamos recibiendo de Cristo, o sea, Amén, vivificados, amén. Fortalecidos, revitalizados, ¿no? ¿Qué es revitalizar? Volver a tomar vitamina. vida, no, vital, viene de vida. Viene de vida. Sí, entonces llegar a ser, dice, llegar a ser vivientes, wow, porque recuperar la vida Zoe. ¿Qué es el hombre para que tengas memoria de él? Sí, ¿qué es el hombre? Le dice el salmista. ¿Ah? Ser vivificados. En Cristo todos serán vivificados. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Esa es la esperanza donde todos nosotros caminamos, a ser vivificados. Esto es tener la vida Zoe, la vida de Cristo que le fue delegada por el Padre en nosotros. Sí, entonces todos serán vivificados. Y ahí fue donde vimos qué quiere decir vivificados. Realmente a veces nos sentimos revitalizados, realmente nos sentimos a veces vivos, o caminamos por inercia o a donde nos lleven. O sea, realmente tenemos que nosotros mirar hacia adentro, ¿sí? Mirarnos hacia adentro y realmente analizar si estamos permaneciendo en esa vida, si estamos permaneciendo siendo revitalizados, si estamos permaneciendo siendo vivificados, ¿sí? Amén. Amén. Porque sí, yo pienso que la obra de Cristo nos da un suministro de vida tremenda, pero nosotros decimos si caminamos en esa vida o no, si manifestamos la vida, como dice Juan, si manifestamos esa vida o no. Así es. Dice la palabra en Apocalipsis: bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. O sea, estamos hablando del árbol de la vida desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Okay. El árbol de la vida, dice también Apocalipsis, que tiene hojas para sanidad, ¿no? A las naciones. A las naciones, o sea, está hablando de sanidad, de vida. Y 12 frutos en el año. Entonces,
también la palabra nos habla del libro de la vida. O sea, nos habla del árbol, que es Cristo, pero también de un libro. ¿Sí? Dice, ¿dónde estarán los nombres de los así santos? el vencedor será vestido con vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Amén. Y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Entonces, ¿qué es el libro de la vida? O sea, los que fuimos justificados, como ahora Es un registro de donde nombres, aparecen los nombres sí, de los salvos. de los que son justificados Amén. de vida. Por eso Así se es. llama el libro de la vida. De la vida. ¿Sí? De la vida de Dios. Claro, estamos hablando de esta palabra Soy. soy. ¿Sí? Muy bien. O sea, que tenemos derecho, ya los que vamos a estar inscritos en ese libro soy, digámoslo así. De la ¿sí? soy. De la Entonces vida de vamos a Dios. ver Romanos 8:2. Tú ahí si me ayudas. Entonces, ¿qué quiere decir esto del libro de la vida? Yo que entiendo que ya estos nombres, y mire que se pueden borrar, o sea, es tremendo. Claro, claro. que Dice sí. la palabra que no borraré, o sea, que quiere decir que se pueden borrar Que sea David, no borres mi nombre del libro de la vida, exacto. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, es una ley Es una ley. que me estaba juzgando con una, ¿cómo se dice? Con una sentencia, ¿no? Bueno, Sí. tú me tienes que ayudar. Sí. Pero ahora estamos bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo. Amén. Como dice acá, Amén. vamos a mirar acá, dice, porque dice, por tanto, no hay condenación, ¿sí ve? O sea, había una condena Así es. por una ley Sí. que transgredimos. Ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, o sea, fíjese que es pertenecer a Él. ¿Cómo yo me hago consciente de que yo le pertenezco a Cristo? O sea, ¿cómo estoy seguro de que yo estoy en esta lista? Porque dice, no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, dice acá. Y porque ustedes pertenecen a Él, es una consecuencia. El poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Esta versión Espera, la ley de Moisés no podía salvarnos porque Ok. nuestra naturaleza pecaminosa es débil. dice. Ujú. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el de nosotros, el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Hubo una declaración, esta versión está súper clara. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley. O sea que sí se cumplió la ley. Claro que sí. Sí hubo una condenación para Jesús, muerte. La ley del ¿Sí? pecado. A favor de nosotros, ya que seguimos a nuestra naturaleza, ya que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. La ley del Espíritu. Sí, ¿Cómo amén. dice esa versión? Igual, dice, ahora pues, comienza el capítulo 8 y verso 1, jalando de lo que viene hablando. Y con base en lo dicho anteriormente, significa ese, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, que las personas que han recibido al Señor Jesús como Señor único, suficiente Salvador y Redentor, se han arrepentido de su pecado, reconocen que es el Hijo de Dios, para ellos no hay ninguna condenación. Pero es que ahí no termina. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo debo tomar una decisión. Si yo vuelvo a pecar deliberadamente, yo Ok. vuelvo y me meto en esa ley, perdónenme, pero Sí. es que
aquí lo está diciendo, más adelante dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. O sea, vuelve a haber una sentencia. Claro, se ¿sí? echa para atrás. Pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Entonces estamos hablando de esa vida. Y aquí le añade la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes no son de esos, no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son, digamos, sujetos por el Espíritu Santo de Dios que vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos de ninguna manera pertenecen a Él. Entonces ya sabemos. ¿Se acuerda que le hice esa pregunta al principio? Así es. ¿Cómo sé yo si yo le pertenezco a Cristo? Muy bien. Porque tengo el Espíritu de Cristo en mí. Aleluya. Mire cómo termina ese verso. Dice, entonces, preguntémosle al verso algo como lo siguiente. Dice, ¿quiénes son los que no están en condenación? Entonces, parafraseemos un poco el verso. Dice, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese Espíritu está con E mayúscula, hablando de el Santo Espíritu de Dios. Y continúa el verso 2 diciendo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, nos cambió ya aquí el panorama, me ha librado de la ley del pecado y por supuesto de la muerte. Bueno, y esta pregunta que tenemos todos y que debemos trabajar es ¿cómo permanecer en la vida? Amén. ¿En cuál vida? Pues ¿quién es la vida? Cristo. ¿Cómo Esto permanecer mismo. en Cristo? ¿Sí? ¿Y cuál es digámoslo, prueba o evidencia de que yo estoy en el Espíritu? Juan nos lo explica muy claramente en 1 de Juan 3, 6, creo. Bueno, lo voy a leer. Todos lo sabemos de esto. Esta no es una ley, es un resultado de estar en el Espíritu. Es una consecuencia. Sí, dice, todo aquel que permanece en él no peca. Amén. Amén. El que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Por qué? Porque si yo estoy en Cristo y la voluntad mía está unida a la voluntad del Espíritu Santo, pues Cristo no peca. Dios no puede pecar. Amén. ¿Sí? Entonces, cuando yo me salgo, como digo, ¿no? Cuando yo me aparto de la verdad, me aparto de la vida, me aparto de la luz, pues empiezo a equivocarme. De acuerdo. ¿Sí? Empieza mi alma a gobernar con cosas que no le agradan a Dios, o sea, con cosas que traen muerte, digámoslo así, ¿sí? Entonces, Es la misma carnalidad, ¿no? dice, el que posee la vida de Dios y es manifiesta, no peca. Entonces, es espontáneamente hacer lo que a Dios le agrada, o sea, no porque me ponga yo, hoy tengo que hacer esto, hoy tengo que hacer lo bueno, no. Es algo que ya está en mí, esa vida ya se manifiesta espontáneamente. Es una impronta que está no en tengo mí. que hacer lo que hacen los fariseos de primero, no sé qué, ¿cómo es? Leer la ley y no quiero pecar, no, eso es imposible. Sino que como la vida se ha manifestado en mí y yo estoy en Cristo y en el Espíritu, pues simplemente espontáneamente hago lo bueno, no necesito esforzarme. No es una carga, ay no, cómo me cuesta no pecar. No, porque entonces ahí estoy bajo la ley del pecado y de la muerte. Muy bien. Vuelvo y me pongo bajo otra ley. Sí, Juan lo está diciendo aquí en esta epístola. Todo aquel que permanece en él no peca. Entonces, si la palabra que nosotros hemos retenido en esta enseñanza es permanecer en la vida, es no pecando. No pecando. Y continúa diciendo, pues porque decir, todo aquel que peca
no le ha visto ni le ha ni conocido. le conoce. Entonces la pregunta de hoy que nos hace el Espíritu Santo y que debemos nosotros, digamos, discernir en nosotros cuando actuamos, cuando tenemos nuestro, es cómo permanecer en la vida. Amén. Estoy en Cristo, pero mi alma no se sujeta. No tiene sentido, ¿cierto? Estoy en Cristo, pero mi alma es caprichosa. Estoy en Cristo, pero hablo mucha oscuridad, hablo mucho temor, hablo mucha, o sea, lo que no es realmente verdad, ¿sí? Entonces me creo unas mentiras yo misma y eso es mi realidad. Entonces, ¿qué dice? El que tiene al Hijo, dice también Juan, tiene la vida, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé que yo le pertenezco a Él? Ya nos dijo Romanos que porque tengo el Espíritu de Cristo en mí, ¿sí? He recibido el Espíritu Santo, he recibido el Espíritu de Cristo. Entonces, debemos aprender el sentir de esta vida. Estoy hablando de esta vida en mayúscula. Por decir, aprender el sentir de Cristo. Aprender el sentir de esa vida que ya Él me suministró para que yo manifieste. ¿No? Entonces, una vida para manifestar vida. Entonces, el conocimiento de Cristo es el que nos hace conocer a Dios. Y es lo que nos aparta a nosotros de cometer pecado. Entonces la realidad es que la religión nos ha dañado mucho esta verdad porque la religión lo que hace es ponernos unas cargas de, digamos, de creencias, comportamientos, bueno, y lo que está diciendo acá la palabra es que si usted permanece en Él, la vida fluye, crece, es espontánea, es intensa, o sea, no necesita estar pensando y tengo que hacer lo correcto, no, eso es algo que sale de nosotros, debe ser. Es de nuestra naturaleza espiritual, ya sale de manera espontánea. Muy bien. Es lo que dice acá Pablo, porque la ley del Espíritu de vida me libertó de esa ley, de esa que estoy yo misma trayendo otra vez, ¿no? De la ley del tengo que hacer esto, tengo que hacer muerte. otro, tengo esto, si no, entonces no, o sea, yo misma me meto dentro de esa ley del pecado cuando empiezo a hacer las cosas como religiosamente. De manera religiosa, muy bien. Entonces, lo que era imposible para la ley, dice, porque la carne era débil, Él condenó el pecado en la cruz para que ese pecado no se enseñoree en nosotros. Y volvemos a lo mismo, o sea, si nosotros no entendemos que Jesús ya en la cruz dice, le quitó fuerza a nuestra carne, o sea, nuestra carne es débil ya por la cruz. Entonces nosotros no nos debe costar permanecer en esa vida, ¿sí? Por el cambio de naturaleza, la justificación que ha hecho el Señor Jesús en la cruz del Calvario, perdonando nuestros pecados, cambia nuestra naturaleza carnal a una naturaleza ciertamente espiritual. La vida que recibimos nos da la capacidad de hacer lo bueno, sin necesidad de estar planeándolo o deliberadamente pensando que debo hacer lo bueno, sino es algo espontáneo. Amén. Porque estamos gobernados por el Espíritu Santo, estamos sujetos, estamos unidos a ese espíritu de vida. Porque mora en nosotros. Es el espíritu de vida. Sí. Es el espíritu de vida. Dios vida comparte su vida con nosotros y se ha impartido en nosotros mismos. Amén. A través de ese espíritu de vida, ¿sí? Sí. Entonces, vamos a Colosenses 3:3. Hay algo importante que es un versículo primero, Filipenses 2:13. Me gustaría primero.
que es un versículo que nos trae mucha esperanza. O sea, a mí me gusta mucho lo que Pablo nos está revelando ahí, porque eso nos va a ayudar mucho a esa espontaneidad, a esa libertad. Filipenses ¿qué? 2:13. Porque Dios es el que ve en nosotros, porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Qué dice Pablo de eso? Pues ciertamente dice que la intervención divina que ha hecho Dios en nosotros es la que nos permite permanecer en el Espíritu sin que sea para nosotros una carga, sino que es nuestra naturalidad ya. Nuestra naturaleza ha cambiado, es espontánea. Me gusta mucho lo que esta versión dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo. O sea, Él pone en nuestro corazón el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Aquí dice el querer como el hacer. Así que hay una íntima relación en que yo lo anhelo, yo lo deseo porque es mío, es de mí ya y sale espontáneamente. Él pone ese deseo en mi corazón y no solo me pone el deseo, sino el poder para hacerlo. Amén. Dice que por su buena voluntad, es una gracia, es un regalo que el Señor nos está dando cuando esto se cumple en nuestras vidas. Dice, Dios haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. O sea, Él mismo, como Amén. Estamos unidos al Espíritu de vida o al Espíritu de Cristo. Exactamente. Él a través de nosotros, o sea, a través cuando tú oras por alguien, cuando consuelas, cuando estás haciendo lo que a Él le agrada a través de Guillermo. Muy bien. Es lo que está diciendo esta palabra. O sea, Él hace lo que a Él le agrada a través nuestro. Así es. ¿Sí? Entonces, otra verdad, el pecado no se enseñoreará de nosotros, porque estamos bajo la gracia. ¿Sí? Y la gracia, a mí me gusta mucho esta definición. Dice, es la influencia divina en el corazón del hombre para hacer lo bueno. Amén. ¿Sí? O sea, es lo que estamos leyendo en Filipenses. Sí. O sea, la gracia de Dios influencia en mi corazón para hacer lo que a Él le agrada. Bueno, entonces esa puede ser una oración. Él es el que produce el querer como el hacer. Entonces, qué linda esa oración. Qué bueno. Que podamos nosotros hacerle a Él, que Él ponga en nosotros ese deseo. Cuando no sabemos cómo ayudar a alguien o cómo orar por alguien, bueno, Señor, pon en mi corazón ese deseo tuyo y el poder para hacer lo que te agrada frente a esta situación. Amén. Es una oración o sea, un clamor que podemos hacer y el Espíritu Santo seguramente nos va a dar el cómo hacerlo. Y no solo el cómo, el poder para hacerlo. ¿Verdad? Entonces ahora sí miremos Colosenses 3:3. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Sí. ¿Hasta dónde? El que sigue, 3 y 4. Bueno, yo lo leo. Porque moristeis y vuestra vida ha sido escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida sea manifestada, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Amén, amén. Entonces está hablando de esa vida, Pablo, de esa vida que está escondida, o sea, nuestra vida ha sido escondida en Cristo. No, está escondida con Cristo en Dios. Ok, dice esta versión, cuando Cristo, vuestra vida, está aclarando, cuando Cristo, vuestra vida, o sea que nuestra vida debe ser Cristo Jesús. Y dice que cuando Cristo Jesús se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en su gloria. Amén. Amén. Qué poderoso. Dice, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios.
Amén. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, me gusta mucho, Cristo es la vida de ustedes, Cristo es nuestra vida. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Así es. Participaremos de la gloria de Dios cuando Cristo sea manifestado en nuestras vidas. Entonces no olvidemos, hemos revisado a Pablo, a Juan. Amén. Y lo que dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos y existimos. Amén. ¿Por qué? Porque el linaje es suyo somos, dice Amén, la palabra. amén, amén. O sea, porque el linaje es suyo, le pertenecemos, como dice Pablo, le pertenecemos, somos de su linaje. Fuimos engendrados con esa vida soy, fuimos engendrados en Él, ¿sí? Amén. Porque en Él vivimos y nos movemos, somos y existimos. Amén. O sea que lo que hemos venido hablando nosotros aquí desde la semana antepasada de vivir en el Espíritu está íntimamente relacionada con la vida de Cristo en nosotros. Con la vida de Dios, con la naturaleza divina que Amén. ya en nosotros está. O sea, y vuelvo y digo, ¿cuál sería nuestra reflexión? Él entró en mí y yo entré en Él, ¿sí? Nos mezclamos con Dios, con esa naturaleza divina. ¿Cómo pudo Jesús, siendo sangre y carne, caminar esos 33 años sin pecar? Porque Él se sujetó a la naturaleza divina, siendo hombre, o sea, sufrió emocionalmente, sufrió físicamente, como cualquier humano, pero no pecó. Así es. ¿Sí? Amén. Entonces, podemos nosotros pensar que en la medida en que crezcamos en esa naturaleza divina, que es al permanecer en la vida, o sea, en la vida grande de Dios. Cristo, y vivir y manifestar esa vida, como dice Juan, es lo que estábamos nosotros, debe fluir. Y yo hoy declaro eso, que esa vida va a fluir. Amén, aleluya. Para que nosotros podamos tener el deseo de Dios y el poder para hacer lo que a Él le agrada. Amén. La verdad, el poder permanecer en la vida y en el Espíritu, en la vida de Dios, es poder hacer lo que Él le agrada y manifestar esa vida a otros. O sea, así como Pablo es impresionante, y Pedro, que Pedro ni siquiera hablaba, sino que pasaba y la vida fluía tanto que sanaba a los enfermos. Con su sombra. Es impresionante lo que Él les dijo, cosas mayores harán, o sea, cosas mayores, porque eso era, ellos fluían en esa vida, ¿sí? Ellos fluían, recibieron ese poder para fluir en la vida de Dios. Ellos, eso era lo que manifestaban a todo el que ellos, como dice, los elegidos, ¿sí? Los elegidos fueron ellos. Dichosa. Para manifestar esa vida. Y usted y yo también somos los elegidos. Amén. Los llamados. Qué buena. ¿A qué? A manifestar esa vida. Pero tiene que ser fluida, natural, que fluya, que sea abundante. O sea, eso no puede ser tan fingido. O sea, no. Generosa, espontánea. Como ellos mismos lo hacían, sin ningún. Yo creo que ningún manual usaron, ni ningún. No, nada, no había. Ni ninguna estructura, simplemente como el Espíritu los movía. Amén. Y ponía en ellos ese deseo tan lindo como dice esta versión. Dios pone ese deseo en nosotros y nos da el poder para hacer lo que Él le agrada. Nos equipa para hacer lo que Él le agrada. Entonces, amén. Oremos. Ciertamente queremos entonces concluir en este momento esta enseñanza llevándonos a la necesidad, la imperiosa necesidad de permanecer en la vida de Dios
para poder ser útiles y poder extender su reino aquí en esta tierra donde Él nos ha puesto. Vamos a orar en este momento. Vamos a pedirle al Señor que Él sea infundiendo en todos y en cada uno de nosotros esa vida Zoe de la cual hemos estado hablando hoy, que es la misma vida de Dios en nosotros. Ahí donde estás, puedes cerrar tus ojos y declarar la muerte a la vida natural que has tenido durante todo el tiempo y pedirle junto con nosotros en este momento que la vida de Dios se manifieste en todos y en cada uno de nosotros para su honra y para su gloria. Padre, en el nombre de Cristo Jesús declaramos que hemos oído tu palabra, que nos hemos expuesto a ella, que hemos entendido que la promesa que tú has traído sobre tus hijos, la promesa de vida en Cristo, es la promesa de vida en Cristo Jesús, en nombre de nuestra iglesia, que permanezcamos en la vida de Dios. Esa es la promesa de vida. Señor, permite que nosotros logremos entender y comprender de una manera tan clara para nosotros que el morir a nuestra vieja naturaleza es indispensable para poder empezar a disfrutar la vida abundante. Amén. De la que habla la preciosa palabra de Dios que hoy hemos expresado. Anhelamos de todo nuestro corazón, Señor Dios, poder ser útiles en la extensión de tu reino, reflejando la vida tuya a cada paso que damos. Necesitamos, Señor, de tu favor y nos sujetamos de una manera irrestricta a tu voluntad. Queremos hacer tu voluntad siempre agradable, siempre perfecta, para la honra y la gloria tuya exclusivamente. En este momento te pedimos, Señor, que podamos fundir nuestros corazones, fundir nuestras almas, fundir nuestros espíritus y nuestros cuerpos para que el Todopoderoso Dios pueda hacer una obra perfecta en nosotros y que nosotros podamos permanecer en esa vida con B mayúscula, como lo hemos dicho hoy, que es la vida de Dios en todos y en cada uno de sus hijos. Honra y gloria a Dios. Te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Y amén. Y recuerden, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Amén. Amén. Les bendecimos, amada iglesia. Tengan un resto de día del reposo en paz, de la presencia del Señor. Comenten esta enseñanza del día de hoy en casa con sus amigos, compártanla y a vivir la vida que Dios en abundancia nos está entregando. Bendiciones para todos, feliz semana, paz.